Muy buenos días con todos. Buenos días con el equipo técnico de Oralidad Civil. Buenos días con todos los colegas magistrados de las diferentes instancias. Buenos días con los señores administradores. Creo que voy a cambiar un poquito la forma, por lo menos en mi caso, porque desde la Corte Superior de Justicia de Piura entendimos que en esta separación de funciones que habíamos tenido, pues la parte administrativa con la parte jurisdiccional, en esta parte de optimización de funciones, de notificaciones, le vamos a dar un cariz estrictamente, o por lo menos más jurisdiccional, pero que está muy ligado a la toma de decisiones y la forma como se realizan las notificaciones dentro de las audiencias. En principio mencionar, porque me parece importante saber y qué mejores espacios que este, a quien felicito, a la ETI Civil, generar espacios de conocer cada una de nuestras realidades, que dentro de todo el esfuerzo que hace el ETI por identificar aquellas causas que son comunes, también es necesario que sepamos nuestras realidades. La Corte Superior de Justicia de Piura pues inició con 5 juzgados civiles. Conocemos, creo que como he escuchado a muchos colegas, conocemos distintas materias: civil, naturalmente, contencioso administrativo, amparo y comercial. Somos 5 juzgados dentro de esta Corte Superior de Justicia de Piura, que los 5 ingresamos. Creo que al igual que todos, tanto para oralidad como para liquidar y ejecutando. A muchas cortes he escuchado que tenemos la misma realidad. Bueno, para ingresar al tema, optimización de notificaciones. Fíjense, intentaré decir... Intentaré hablarles de 3 supuestos distintos. El primero tiene que ver desde cuándo se computa el plazo de apelación en las decisiones emitidas en audiencia. La oralidad nos permite efectivamente, y cuando todavía nosotros estamos intentando ingresar desde Arequipa, nuestro amigo Carlos Polanco, desde Trujillo, que fueron las cortes que iniciaron, pues nos decían efectivamente hay muchas cosas muy buenas que nos trae la oralidad, resolver en audiencia, perderle el miedo a resolver en audiencia, y muchas de estas cosas que se resuelven en audiencia realmente no son apeladas. O sea, muchas de ellas, en un 90% de la Corte Superior de Justicia de Piura, las decisiones que se toman en audiencia no son apeladas. Y eso es un gran avance. Sin embargo, nos referimos a aquel porcentaje que sí son apelados. Entonces, a partir de aquí se nos ha generado a nosotros, y seguramente a algunos les sucede, o si no les va a suceder, nos ha tocado una incidencia. Establecer desde qué momento computamos el plazo de apelación en las decisiones emitidas en la audiencia, sea en la audiencia preliminar, sea en la audiencia de pruebas, sea en la audiencia, disculpen, sea en la audiencia preliminar para el tema de intervenciones, sea para suspensiones, nulidades o cualquier tipo de incidencia que se pueda presentar. En la audiencia de pruebas, sea para resolver las cuestiones probatorias, tachas, oposiciones, y o declarar la improcedencia del medio probatorio, sea por falta de idoneidad, conducencia y pertinencia, características de la prueba. Entonces, cuando nosotros decidimos en audiencia, hemos coordinado con la parte de administración, porque todo debe servir efectivamente al ciudadano, que a partir de ese momento o que en el mismo día se cargue en el sistema el audio y video, conforme lo establece el artículo 204, que es una norma que la tenemos, que te dice el audio y video constituye el acta. Nosotros seguimos llamando al acta al papelito. ¿Ok? Entonces, hemos intentado en la Corte Superior de Justicia de Piura que el audio y video constituye el acta. A través, nuestro administrador es un ingeniero informático, darle un enlace que automáticamente la parte en el transcurso del día pues pueda acceder a este enlace, que es a través del SIG. De tal manera que ese sería su acta. Que ese sería el acta que, para efectos de que pueda verificar y darse por notificado, porque le informamos que el plazo, por lo menos en audiencia, le informamos que el plazo comienza a correr a partir del día siguiente, primer supuesto, a partir del día siguiente de la realización de la audiencia, porque entendemos que nuestros asistentes de audio deberían colgar o deben colgar el audio y video en el sistema al mismo día. En su defecto, porque también a veces hay situaciones que no nos permite,
sea por cualquier motivo, entre ellos a veces mucho el internet falla, pues en su defecto, desde el día siguiente de que ha sido colgado en el SIG este enlace. Pero ¿qué nos viene sucediendo en Piura? Que como saben, el reglamento de actuación de los módulos civiles también te habla de tener un acta. Entonces se notifica vía el enlace SIG, audio y video, pero para que tomen conocimiento también se les notifica el contenido de papel, el acta resumida en los términos que nos habla el reglamento. Entonces, ¿qué nos viene sucediendo? Que hay abogados que están interponiendo los recursos de apelación respecto de las decisiones que se dan durante la audiencia y pese a habérseles informado que el cómputo del plazo comienza a correr desde el día siguiente del enlace SIG puesto en el SIG, pues comienzan a interponer las demandas con la interposición, con la notificación del acta. Entonces, cuando hemos nosotros analizado este tema, los magistrados de Piura dijimos, bueno, ¿qué naturaleza tiene el acta? A partir de aquí decimos que son cosas que cada uno podemos tener seguramente alguna temática distinta, ¿no? Y siempre estamos abiertos al diálogo, por si acaso. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acta? Bueno, el acta ya no aparece en el Código Procesal Civil, aparece en este reglamento. El acta contiene temas resumidos, no necesariamente la decisión, porque la decisión está contenida en el audio y video. Ayer se dijo muchas de las bondades que tiene el audio y video. Ya no se puede, voy a poner entre comillas, de repente tergiversar alguna situación, de hecho que puede haber sucedido el acta, que más inmediato es el audio y video, en donde constan efectivamente las razones que el magistrado expone para efecto de decidir alguna situación, alguna incidencia que se generó en estas dos audiencias que tenemos. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros dijimos, no, efectivamente, el plazo debe computarse a partir del día siguiente de realización de la audiencia, entendido también que es a partir del día siguiente que ya está a disposición el audio y video de las partes para que fueran formular sus recursos de apelación en cualquiera de las dos audiencias que generalmente se realiza en oralidad. Eso por un tema. El segundo tema, me voy a pasar al tercer tema porque el segundo es un poquito más complicado, que lo voy a mencionar. El segundo tema es respecto a la validez de la autorización brindada por las partes para ser notificados únicamente en la casilla electrónica. Y a muchos efectivamente utilizamos esta norma que fue incorporada por la Resolución Administrativa 173/2020 de fecha 25 de junio del 2020. Pero ¿qué reguló esta norma? ¿Qué reguló? Lo que reguló fue el protocolo temporal para las audiencias judiciales durante el periodo de emergencia sanitaria. Claro, es una norma temporal. Ya no estamos en emergencia sanitaria. Entonces, fíjense lo que dijo el artículo 7.3 del citado protocolo. Dijo, se reguló la conformidad de las partes para que la sentencia y autos finales sean notificados, y seguramente ustedes lo vienen haciendo, igual que en Piura, únicamente en su casilla electrónica, la que surtirá los mismos efectos que la notificación física o la notificación por cédula, ¿no? Que ya sea por domicilio, sea por casilla del Poder Judicial. Pero cuando nosotros vamos y confrontamos esta disposición contenida en este protocolo emitida por la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, parece ser que choca un poco con lo que nos dice el 155E, que nos señala que la sentencia que pone fin a autos se notifican solo con cédula. Se señaló cédula física o en domicilio, ¿no? Entonces, ¿qué interrogante nos surgió? Si pasado el periodo de emergencia sanitaria, la autorización de las partes para ser notificados únicamente en la casilla electrónica resulta válida, en tanto acto voluntario pasible de ser dispuesto por las partes, frente a lo señalado por el Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuál fue el caso que se nos generó, que nos dio motivo a repensar esta situación? El caso fue que se emitió a algunos de los magistrados en la Corte Superior de Justicia de Piura, sucedió que dicta sentencia en
Plena audiencia, lógicamente con juzgamiento con juzgamiento anticipado, en ese caso no hubo la actuación de pruebas, pero dicta sentencia en plena audiencia y le pregunta a las partes y le dice su conformidad para ser notificados conforme lo dice la resolución administrativa que he señalado, y nos dicen sí, efectivamente, damos nuestra autorización. Hasta ahí no había ningún problema. Y el problema se presenta en que posteriormente una de las partes, naturalmente la que no le había sido favorecida con el proceso, la que no había sido favorecida con la decisión en el proceso, pues apersona a un abogado y solicita el cumplimiento del artículo 155E, porque efectivamente ya no estamos en una situación, por lo menos él decía eso, ya no estamos primero en una situación de emergencia y segundo, la ley orgánica te señala cómo debería ser la notificación. Entonces, esto nos llevó a repensar, ¿y esta situación cómo la resolvemos? Y lo primero que voy a decir, de repente, algunos de ustedes, pues, o tengamos opiniones distintas, lo primero que vamos a decir es que hay situaciones que son un núcleo duro de respeto de derechos y hay actos que sí es posible que las partes pueden disponer. Inclusive en uno de los protocolos ya se han hecho mención a algunos actos de disposición de actos voluntarios que puedan realizar las partes al interior del proceso. ¿Qué consideramos? Que efectivamente el tema de solicitar la autorización, pese a que ya pasó la emergencia sanitaria, es una disposición válida, pasible de ser un acto voluntario y de disposición por las partes en el proceso. Pero claro, entonces le dijo el abogado, pero yo estoy asumiendo defensa. Entonces, ¿desde qué momento hacemos valer esta situación? Entonces dijimos, si al momento que se da la autorización para ser notificados en la casilla electrónica era válida la representación procesal del abogado en base a lo que señala el artículo 74 y 80 de nuestro Código Procesal Civil y si lo concordamos con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el abogado tiene a su sola firma la posibilidad de interponer el recurso de apelación, pues dijimos que si la autorización se la daba al momento que todavía se mantenía vigencia su representación en el proceso, pues definitivamente resultaba válida esa autorización y al ser consultado, pues será una responsabilidad del abogado asumir las consecuencias seguramente del proceso por las situaciones que se puedan presentar. Pero procesalmente, desde la Corte de Piura tuvimos estas ideas, ¿no? Y finalmente, esta es una de las cuestiones que nos causa en realidad, como se dijo ayer, nosotros estamos tratando, o por lo menos el tema que es tratar de optimizar las notificaciones, estamos tratando de hacer el proceso más eficiente y eficaz, pero asimismo con garantías y pleno respeto de derechos. Y se expone esto porque aquí sí no hemos tenido nosotros, por lo menos en Piura, no hemos tenido una posición unánime que nos llama a la controversia y seguramente estos temas en este tipo de auditorios, pues creímos traerlo para que seguramente ustedes los van a poder ver en sus respectivas cortes, pero por lo menos para pedir opiniones y tratar de que el equipo técnico, a través, como se ha dicho, el secretario del equipo técnico, Renato Arista, pues tomar nuestras experiencias y poder de repente uniformizar todo. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cuestiones que más ocupa y preocupa en el proceso es aquel acto que tiene muchas consecuencias jurídicas en realidad para el derecho, que es muy lamentable porque es la pérdida de la vida de una persona y la generación de consecuencias y sentimientos encontrados respecto a la familia que perdió a esta persona, es que una persona fallezca durante el proceso. Muchas gracias. Es que esta persona fallezca durante el proceso. Pues a partir de ahí el artículo 108 de nuestro Código Procesal Civil ha señalado algo, dice algo así, ¿no? Que la actividad procesal es nula, pero dice siempre que cause indefensión. Siempre que cause indefensión. Entonces, vamos a ver qué significa siempre que cause indefensión, tratando de poner la realidad, ¿cierto? O materializar esto.
Porque si nosotros seguimos el íter procesal, tendríamos que decir, muy bien, falleció una persona, naturalmente en ese acto se abre la posibilidad de que se le requiera a las partes, designar sucesores, y si no lo hace, proseguir con los edictos y un procurador. Esa es la lógica de que tiene el Código Procesal Civil. Pero quisimos analizar desde Piura qué significa siempre que genere indefensión. ¿Por qué? Lo vamos a poner en un ejemplo tratando de materializarlo. Una obligación de dar suma de dinero, nosotros en sus diapositivas que se le alcanzó, en ese momento se me ocurrió una de ejecución de garantía, sin embargo puede ser en cualquier tipo de proceso en realidad. Imaginemos un proceso de obligación de dar suma de dinero, distinto a un proceso único de ejecución en el cual están dos partes, dos esposos, fallece uno. Si fallece uno, queda su, bueno, ya excónyuge o excónyuge. Entonces, a partir de aquí decimos, muy bien, ¿qué obligaciones tiene la excónyuge o el excónyuge para con el proceso? Tiene la obligación de la cooperación que nos establece el artículo 282 y señalarnos quiénes serían sus deudos. Pero además otra cosa más. ¿Es posible que la presencia del excónyuge o es posible que la presencia del excónyuge en el proceso pueda garantizar la representación y defensa de esos derechos? Y a eso es a lo que se refiere el Código Procesal Civil cuando dice la actividad nula, la actividad procesal será nula siempre que cause indefensión. Y en el caso que les he puesto, la presencia de una de las partes garantizaría que no haya indefensión. Pues esto fue lo que nos planteamos y lo que dijimos, en realidad han habido dos posiciones muy marcadas, interesantes las dos, que tienen una finalidad, como mencionamos. La primera es hacer eficiente el proceso, que no se nos retrase mucho, pero la otra también es que se garanticen los derechos. ¿Por qué? Porque van a haber personas que efectivamente pueden haber hijos y algunos de los hijos dicen, sí, pero yo no estuve presente, pero estuvo tu madre, en el caso, o tu padre, de ser el caso. Entonces, esta situación sí nos ha marcado, no lo hemos logrado, no hemos tenido por lo menos la oportunidad de ponernos de acuerdo y bueno, lo dejamos para que ustedes, si es que les sucede en este repensar y reflexionar de cosas, el equipo técnico pueda darnos de repente algunas charlas para poder seguir ahondando en estas mesas. Y finalmente agradecer por su atención, agradecer por los minutos que se han brindado y la posibilidad nuevamente del equipo técnico de permitirnos exponer y sentirnos acompañados en este proceso de cambio en lo que es la oralidad civil, de separación de funciones y sobre todo felicitar al equipo técnico en la persona del doctor Bustamante Segarra, porque con la presencia de ayer del nuevo jefe de la Autoridad Nacional de Control, el doctor Roberto Palacios Brand, pues es una muestra más de que seguimos avanzando y que nos va a permitir a todos nosotros tener tranquilidad o por lo menos un respiro en el ejercicio de nuestras funciones. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Jensen Francisco García Córdoba, de la Corte Superior de Justicia de Piura. Demos un fuerte aplauso a nuestros tres expositores de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, del Santa y de Piura. Señoras y señores, en estos momentos, rueda de preguntas. ¿Sí? La doctora. ¿A quién va dirigido? Y por favor, ¿a quién va dirigida la pregunta? Y que sea breve, por favor, la pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es para el último expositor. Bueno, Marta Irene Aguilar, de la Corte Superior de Justicia de Puno. Bueno, ha tocado un tema para nosotros hasta ahora no está bien resuelto allá en Puno. Era respecto al plazo de al cómputo de los plazos, ¿no? De las notificaciones. Se ha dicho, por ejemplo, de que se tiene por notificado con las actas de audiencia, se entiende el audio-video, al día siguiente en que esta ya está disponible, ¿no? El acceso de las partes. Perdón. Pero hay que ver si es a la parte que asistió o a la parte que no asistió a la audiencia.
porque hay criterios en que la parte que no asistió a la audiencia debe ser notificado con el acta, pero con el resumen, ¿no?, del acta. Además, se entiende del audio-video que ya quedó colgado días antes. Entonces, ¿cuál de los plazos, no, había que computar? Si es desde el día en que se le notificó el resumen o es desde el día en que ya está a disposición de las partes el audio-video, ¿no?, colgado en sistema. Ahora, la parte que asistió, se entiende que ha podido plantear sus recursos impugnatorios en la audiencia. Entonces, en ese acto se le concedió el plazo para que pueda fundamentar su recurso, anexar las tasas correspondientes. Y se entiende que para esta parte ya corre el plazo desde ese día, o es que también desde el día siguiente de que está disponible el audio-video para las partes. Muchas gracias. Ok. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, doctora, muchísimas gracias por la pregunta porque permite, en principio, decir algo, ¿no? Disculparme por la omisión, porque efectivamente de repente no me dejé entender, ¿no? En la parte que dice, claro, estoy en el supuesto de que las partes han asistido a la audiencia. Ese es el supuesto. Y de repente se omitió, ¿no? Porque claro, como muy bien lo ha dicho la doctora, pues definitivamente la parte que no asistió al proceso, ¿cuál será su último momento de haber sido notificado? ¿A partir de cuándo comenzamos a computar? Pues será desde el momento en que va a ser notificado con el acta, porque el acta también contiene el enlace. Entonces, para la parte que asistió, si asistieron las dos partes, pues ya están enterados. Porque recordemos qué significa la notificación. La notificación no es otra cosa, sino que, primero, es un vehículo importantísimo porque es parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y ejercicio del derecho de defensa. ¿Pero qué implica? Que tome conocimiento. Si las dos partes están ahí, en audiencia, tomaron conocimiento. Ese era el supuesto que no me refería y tal vez omití. El supuesto que bien nos ha mencionado la doctora es que efectivamente las partes que no se encuentran durante la audiencia pues van a tener su plazo, va a comenzar a partir de haber sido notificadas. Y ahí hago también una precisión. Si han sido notificadas con el acta y han sido notificadas vía casilla electrónicas, pues tendremos que ver lo que nos dice el Tribunal Constitucional respecto al cómputo del plazo para el ejercicio de los derechos en lo que es la notificación de una casilla electrónica. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Por favor, al doctor. Acá. Acá adelante, por favor. Micro. Que sea breve la pregunta, por favor. Seguimos. Buenos días, ante todo, con todos. A ver, para el doctor, para el señor juez de Piura. Bueno, ante todo, felicitarles a los tres, ¿no? Lo que me preocupa, yo creo que, y varios jueces creo que tienen diferentes pensamientos, criterios en cuanto se refiere a la notificación. En el artículo 155-E, el problema está ahí. Y dice así, yo recuerdo exactamente, sin perjuicio, esa palabra hay que recordar, y inicia así ese artículo, sin perjuicio notificarse estas resoluciones. Entonces, ya, solo hablemos de sentencias. Estas, o sea, sentencia, y ahí dice solo. Sin perjuicio primero, sentencias, luego dice solo. Se notificará por cédula. Por cédula. Entonces entiendo yo que, si es que dice sin perjuicio, tiene que notificarse a ambos. A electrónica y por cédula. Pero la pregunta es, o no sé, o cómo están haciendo ya. Y la pregunta que me hago es, si vamos a pensar de que es por electrónica y por cédula, ¿dónde va dirigido la cédula? ¿A la casilla física que está en el Poder Judicial o al domicilio real del demandante o del demandado? No olvidemos de que el artículo 160 del Código Procesal Civil no está derogado. Y ese artículo 160 estaba vigente antes de que aparezcan
las casillas electrónicas y antes de que aparezcan esas casillas físicas. ¿Dónde se notificaba? Domicilio real al demandante, a su casa, en otras palabras. Y luego, ¿no?, han estado desapareciendo, domicilio procesal desaparece, prácticamente se traslada a la casilla física, que sigue siendo domicilio procesal del abogado. Y la casilla electrónica sigue siendo del abogado. Entonces, la norma, hoy en día ya la ciencia avanza, apareció la casilla electrónica. Para mí que lo desfasa a la casilla judicial. Entonces, y además el artículo 424, ¿no?, los requisitos de la demanda, ahí dice, ¿no?, requisito de la demanda, señalar la casilla electrónica. No dice casilla física. Electrónica es inclusive requisito de admisibilidad. Si es así, y hay del Consejo Ejecutivo que han sacado también varios, y además Tribunal Constitucional en reiterativos sentencias ha señalado de que la sentencia tiene que ser, para mí, ¿cuál es lo que da más garantía a las partes? Que se le entrega a él, en palabras sencillas, que se le entrega al demandante o al demandado. Porque si notificamos a casilla electrónica o casilla física, sigue siendo entregado al abogado, no al demandante ni al demandado. Entonces, ¿cuál es su criterio? ¿Dónde se tiene que notificar? ¿Solo a un solo sitio? Así como más o menos trató de entender, creo que usted, ¿no?, electrónicamente, o a ambos, ¿no? Yo entiendo de que si es requisito de admisibilidad, por ejemplo, la notificación electrónica, para uniformizar el criterio sería solo electrónicamente a todos, no ya a la casilla judicial, ni tampoco, digamos, a su domicilio. La discusión está ahí, ¿no? Porque sigue yendo la notificación al abogado. Esa es mi pregunta, una. Y el otro, por ejemplo, a ver, perdón, uno más, por favor, creo que es interesante. Sea breve, por favor, doctor. Sí, habló de la notificación donde va a los fallecidos, ¿no? O si es que ha fallecido en el proceso, en el transcurso del proceso. Pero hay otro problema, no sé si nos podría decir, tal vez, por ejemplo, si la demanda ha sido dirigida cuando el demandado ya falleció antes, digamos, que ingrese la demanda. ¿Qué se tiene que dar respecto a eso? Solo eso, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, primero decir que antes de exponer alguno de los temas que mencioné, primero dijimos que en la Corte Superior de Piura no nos habíamos puesto de acuerdo, con lo cual creímos que era necesario traerlo porque era un punto de controversia. Y con lo que ha mencionado el doctor, pues definitivamente, y también dije en esta exposición, seguramente cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar respecto a las disposiciones y a las interpretaciones que le podamos dar, y sirva este escenario para que se traslade aquellas cuestiones al equipo técnico, seguramente. Pues bueno, diré entonces algunas cosas. En principio, no pretendo agotar, porque no se va a agotar definitivamente lo que es seguramente la emisión de opiniones que se puedan dar, pero daré la mía. Fíjense, efectivamente contiene el 155.e de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contiene las palabras solo, dice, ¿no? Solo. Ahora, la casilla electrónica, digamos, siempre es una alternativa, pero no es lo forzoso. La ley orgánica lo que te dice es, además de, o sin perjuicio de la casilla electrónica, tendrá que ser por cédula, y sabemos que por cédula puede ser en tu casilla física, que pertenece al abogado, o sea, no le pertenece a la parte. Recordemos que también el proceso civil es un tema cautivo, la casilla física le pertenece exclusivamente al abogado, y a partir de ahí se generan las consecuencias que pueda tener el abogado, pero también puede ser que se notifique al domicilio real, que ya es donde seguramente todos diremos, no, pero si va al domicilio real, posiblemente la parte tomará conocimiento. Y sí y no, porque se han presentado casos que dicen, y se cuestiona así, pero ¿por qué me notificas a mí una casilla en un domicilio físico cuando yo ya tengo defensa técnica? Porque si a mí me notificas y yo soy un ciudadano promedio, que por lo menos en principio queremos pensar que
va a tener la diligencia necesaria, pero por algo contrató un abogado. Y el abogado tiene una casilla física, pero que es su responsabilidad del abogado. Entonces, lo que por lo menos nosotros hemos querido en Piura es que, además de la casilla electrónica, tiene que hacerse a una de las otras adicionales, mejor dicho, no adicionales, sino imperativas. O es en tu casilla física, o es en tu domicilio. Por lo menos así lo permite, más allá de la disquisición que acabo de hacer. Pero fíjense, la idea de la notificación, por lo menos también hemos discutido, que la idea de la notificación es que tome conocimiento. Y el abogado tomó conocimiento en ese momento. Y por eso también dije, vamos a tener que discutir de repente qué tipo de acto es este. ¿Es un acto forzoso o es un acto voluntario en el cual las partes pueden, porque recordemos que si le otorgó las facultades que te establece 64, 74 y 80 del Código Procesal Civil, más aquellas normas que por lo menos en principio, si bien es cierto, están algo desfasadas las de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la función del abogado, y cuando entramos en doctrina a través de la Lex Artis y la debida diligencia que debe tener el abogado en el ejercicio de la profesión, pues ya tomó conocimiento. Imaginemos que notificamos en casilla electrónica, imaginamos igualmente que notifiquemos en casilla física. Igual sigue siendo el mismo abogado. Igual sigue siendo que tomó conocimiento. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros sí dijimos, si ya tomó conocimiento el abogado, fue lo que preponderamos, algunos, entre ellos yo, fue lo que ponderamos y dijimos, si ya tomó conocimiento el abogado, en estas dos circunstancias que son admisibles por la ley, una forzosa y una alternativa, pues definitivamente el consentimiento otorgado por haber sido tomado conocimiento, dada por el abogado, surtió efecto al momento que ingresó a su casilla física. Desde esta perspectiva, nosotros, un grupo, pero sirva, primero, reiterar, no se acaba el debate y segundo, pues seguimos en este proceso de aprendizaje y definitivamente abiertos a cualquier tipo de opiniones y con la flexibilidad que a todos nos caracteriza. Muchísimas gracias, doctor. Palabra del doctor Polanco. Muy buenos días. Felicitando las exposiciones. Me parece muy claro lo que se ha expuesto, pero solamente quiero hacerles presente algo. La oralidad no es el tema de un día ni de 2 días que gané en la gestión del proceso, sino es cómo hago de manera eficiente esta gestión para que los plazos se reduzcan. No es un tema de rapidez, no es porque lo hago más rápido sale mejor, es un tema de celeridad. Celeridad es consecuencia de una gestión eficiente. La oralidad se pensó en la transparencia y una gestión eficiente trae celeridad. Entonces, me parece muy bien la discusión que vamos a tener sobre 1 día, 2 días, 3 días, pero eso no es el punto central. El punto central es que mantengamos prácticas que puedan reducir los plazos procesales. Sí, pero no se preocupen porque, oigan, de 1 día, no, con esto me ahorro 2 días o 3 días. Porque van a ver, si hacen una gestión eficiente, el plazo final va a ser mucho menor aquel cuando se preocupan en el día a día que sea rápido. La oralidad no es un tema de rapidez, es un tema de celeridad. Y la celeridad es un tema de gestión eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.